Una vez más, hermanos, buenas tardes. Y les invito para que en esta tarde podamos, después de haber oído la palabra de Dios, orar al Señor. Y bueno, pues les invito para que todos unidos oremos. Señor, gracias por este tiempo en el que podemos alabar tu nombre, orar, interceder unos por otros, pero también tenemos la oportunidad de oír tu voz en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos malos. Y te rogamos, Señor, que tu palabra llegue a nuestro corazón para exhortar nuestra vida, para edificar nuestra vida, pero también para consolarla en estos momentos tan difíciles. Bendice a tu pueblo, Señor, y permite que todo lo que podamos decir en esta tarde sea fiel a tu palabra y a tu voluntad. En Cristo Jesús, amén. Bueno, hermanos, pues en esta tarde damos gracias a Dios porque estamos en el mes de la mayordomía, como lo hemos programado, y es tiempo de reflexionar qué quiere Dios para nosotros. Hemos leído el capítulo número 41, es un capítulo un poco largo, pero muy interesante. Yo creo, es mi apreciación personal, lo reconozco, que la vida de José es una vida muy interesante, muy ejemplar. Tal vez es de los pocos jóvenes en la Biblia, en la Escritura, notables y sobresalientes por su conducta, por su ética, por su moral. Y yo he pensado desde hace mucho tiempo que hay tres jóvenes notables, que es José, Daniel y Timoteo. Tres jóvenes que se distinguen en su juventud por su manera de ser y de vivir. Y bueno, pues hoy vamos a meditar sobre un buen administrador. Hay que recordar que la idea de pensar en un mayordomo, como se decía la semana pasada, o un administrador, es una palabra muy parecida. Mayordomo es de el mayor, y domo, que es casa. De ahí viene doméstico, domo, doméstico, y mayor, el principal en una casa, el que toma decisiones. Y administrar es lo que sirve, administrare, hacia el servicio. Entonces, tienen un sentido común las dos palabras, tiene que ver con aquel que sirve, ¿verdad? Y cuida, guarda las propiedades de alguien que es el dueño. Y un administrador simplemente es un encargado con grandes responsabilidades. Y hay que recordar, hermanos, que cuando Dios crea a Adán y a Eva, lo pone sobre toda la creación. Y Adán no llega nada más ahí a colgarse de una hamaca y a disfrutar de las maravillas de la creación, sino que desde que lo crea Dios, lo pone en el huerto para que lo labrase, lo guardara y lo labrase. Esa es la tarea interesante. Y por otro lado, hay que recordar que parte de la tarea de Adán fue poner el nombre a todos los animales. Así dice la Biblia. Imagínense la tarea, yo no me puedo imaginar todo ese proceso de ir poniendo nombre por alguna circunstancia. Claro que los nombres se han ido traduciendo a los diferentes idiomas después del problema de Babel, ¿verdad? Y entonces cada continente, cada país, cada cultura, pues ha asumido todo ese trabajo. Pero es un trabajo, es una tarea. Y bueno, nosotros como cristianos, después de tantos siglos y toda la evolución progresiva de la palabra de Dios, pues nos enfrenta a retomar nuestra propia vida. ¿Qué estamos haciendo nosotros como siervos de Dios, como creyentes, con nuestra vida? Hay que recordar, hermanos, que nosotros nacemos, crecemos, nos desarrollamos toda una vida, pero llegará el momento en el que tendremos que entregar cuentas de lo que hicimos con nuestra vida. Todos. A veces la gente dice, es que tú eres pastor y vas a entregar cuentas. Sí, pero también tú. Y todos los seres humanos llegará el momento en que estaremos presentando cuentas delante de Dios, pensando en la parábola de aquel de los talentos, ¿se acuerdan? Un hombre rico que tenía propiedades, llamó a sus siervos y a cada quien le entregó unos 5 talentos, a otro le entregó 2 talentos y a otro le entregó 1 talento. Y bueno, hay una tarea, una administración que tenemos que hacer. Y nosotros, hermanos, nuestra propia vida es toda una gran cantidad de cosas que representan nuestra vida. Un ser humano, un individuo, tiene muchísimos valores. Sus capacidades intelectuales,
sus capacidades físicas, sus capacidades cognitivas, ¿verdad? Tantas cosas que tenemos como seres humanos y que están en potencia. Todos los niños que nacen, se van desarrollando, tienen potencialmente muchas posibilidades. Algunos desarrollan más, otros desarrollan menos. Hay niños que no tienen condiciones para entrar a una escuela simplemente, porque los padres tienen una mentalidad, ¿verdad? Yo recuerdo que en mis años de adolescencia se oía mucho, no, pues ya nomás que termine la primaria y que se ponga a trabajar. Y otro día decían, no, no, ya ya evolucionó, que termine la secundaria y que se ponga a trabajar. Y fue cambiando la mentalidad de parte de los padres y decían, no, que termine mi hijo, aunque sea la preparatoria, ¿verdad? Y hoy vemos que la gente que termina la preparatoria, pues, no, acaban pues con muchas limitaciones. Y dicen que termine una carrera, pero tampoco. Hoy se habla de posgrados. Hay muchos administradores, hay muchos licenciados, hay muchos, pero lo competitivo sigue siendo una correcta preparación y superación. Luego resulta que terminan con doctorados. Sí, pero te falta un idioma. Hay un buen puesto para ti, pero necesitas dominar otro idioma. Y entonces son muchas cualidades y capacidades que se tienen que ir desarrollando para el ejercicio. Eso es por un lado. Y a veces los padres me incluyo, estamos preocupados por esa preparación académica, pero no solamente es eso. También hay que pensar que nos encontramos con jóvenes muy preparados, pero que tienen problemas en su salud, no tienen una buena alimentación. O a veces creemos, yo hace unos tiempos fuimos a la tierra de mis suegros, a Chiapas, y hay personas gorditas, muy gorditas, y tienen la costumbre de decir que los que son delgados son personas que no están bien. No, mira, ese sí está lleno de vida, ¿no? Y pesa 94 kilos o 110 kilos. Y entonces ese es el concepto cultural. Y ven una persona que no tiene esas condiciones y entonces se ve mal, ¿no? Culturalmente hablando. Pero hay una serie de elementos que considero que hay que cuidar. Aquí vamos a ver un pasaje muy interesante en la historia de José, que nos habla de ese administrador en algunos de los rubros de la vida. Y nos encontramos a un joven. ¿Se acuerdan ustedes qué edad tenía José cuando es vendido por sus hermanos? 17, ¿no? Tenía 17, era un jovencito, de la edad de mi hijo. Ajá. Y hay que recordar que José era hijo de Jacob y de la mujer que él más amaba, porque tuvo varias esposas, Raquel. Y entonces José era el consentido. Además, Raquel no había podido tener hijos. Y cuando tiene a un hijo, pues es José y es la locura tal vez de su padre. Estaba loco por su hijo y tenía otros más. Incluso se lo distingue hasta con su manera de vestirlo. Le hace su túnica de colores para que se distinga entre los hermanitos, ¿verdad? Y esto creó problemas en la familia. Era mal visto José, era el consentido. Pero Dios tenía un plan para la vida de José. Había un proyecto de Dios. Y más tarde José lo va a decir, lo va a pronunciar con sus propias palabras cuando conocemos la historia. Pero no me quiero adelantar a la narrativa que la Biblia va haciendo. Es finalmente ese niño engañado por sus hermanos y es vendido a una caravana de migrantes que iban por ahí y finalmente es vendido a Potifar en Egipto, en una cultura diferente, en un pueblo con otras costumbres, con otro idioma. Imagínense un joven de 17 años que lo único que lleva pues es el cariño de su padre, el apapacho de toda una vida, pero ¿saben qué llevaba? Lo más importante, llevaba valores, porque lo va a demostrar, lo va a demostrar. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nuestros jóvenes, o nosotros mismos, por qué ver a los jóvenes cuando nosotros mismos alguna vez fuimos jóvenes? Si a los 17 años hubiera habido una situación como la que vive José, ¿habríamos sido capaces de superarlo? No lo sé. Lo que sí veo en José, y la historia se repite cada vez que la leemos, lo recreamos en nuestro corazón y en nuestra mente, y vemos ese jovencito que es arrancado literalmente. Algunos han dicho que es un ejemplo de trata de personas que ya se registra en la Escritura. Lo que está pasando hoy en nuestro país. Mucha gente es arrancada de sus hogares y son llevados, vendidos, esclavizados en el siglo XXI, metidos en redes de drogas, de prostitución, de criminales. Bueno, en este caso, José fue arrancado de su seno familiar y es llevado a otra cultura. Pero fíjense nada más,
Dios está detrás de los hilos de la historia. Dios está controlando la vida de la historia para un proyecto maravilloso. Y dice la Biblia que estando José muy joven llega a la casa de Potifar y empieza a mostrar sus cualidades. Además era un hombre guapo, dice la Biblia que era de hermoso parecer. Que hasta la mujer de aquel egipcio puso los ojos en este joven y quiso seducirlo. Pero otra vez flotan, surgen los valores. Incluso las palabras de José, ¿cómo? Si el Señor ha puesto sobre mí, Potifar ha puesto sobre mí su confianza, ha dejado sus bienes en mis manos, yo no puedo abusar, dice, ¿verdad? Y la propia mujer de Potifar, pues, lo acusa de un crimen que él no comete y es llevado a la cárcel, porque Dios tenía un proyecto. Hermanos, aquí me hace pensar y hasta sufro cuando pienso en esa historia, cómo es que de pronto los problemas, los proyectos de Dios en los que nos involucramos nos hacen sufrir. A veces nos duele ser parte de la historia de la salvación. Y vemos que José es un joven que le duele lo que está viviendo. ¿Ustedes creen que se le olvidó el entorno familiar a ese joven? Yo no lo creo. ¿Ustedes creen que se le olvidó tal vez los apapachos de su padre, que lo llamaba, ¿verdad? Porque lo quería. Todavía no nacía Benjamín cuando él es llevado. Sin embargo, él recuerda, tal vez también recordaba las partes no interesantes como el mal verlo de sus hermanos, ¿no? Lo veían mal y se burlaban de aquellos famosos sueños que, ¿verdad? El sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él y eres un presumido soberbio, ¿verdad? Tanto te quiere papá que ya crees que está sobre nosotros. Hasta el propio papá le dice, ¿qué te pasa? ¿Cómo es posible que pienses que tu padre y tu madre y tus hermanos se van a inclinar ante? ¿Qué te pasa? Pues es lo que soñé, ¿no? Es el sueño que había tenido José. Ya empezaba a tener esas visiones, que es otra parte importante de la vida del creyente, hermanos. Qué difícil es ser un hombre visionario. A los visionarios los tachan de locos. Es que yo me imagino, ¿verdad? Que algún día la congregación de Alfa y Omega será un grupo con un edificio, ¿verdad? Grande, con una gran congregación, ¿verdad? Y hermanos preparados. Ay, sí, siéntate, ¿verdad? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no ser visionarios, verdad? Si José lo fue y Dios lo prosperó, porque él hizo las cosas como Dios quería que se hicieran. Y nos encontramos después que esta mujer, la mujer de Potifar, lo acusa, es llevado a la cárcel. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que fue secuestrado prácticamente? Años. Había pasado mucho tiempo en lo que llegó a Egipto, tuvo que aprender el idioma, fue vendido, no sé qué hacía, y ahí estaba José, sometido a una cultura, ¿verdad? Porque no le quedaba otra, simplemente. Pero Dios lo prosperó, hermanos, día a día, hasta llegar a ser un hombre importante en la casa de Potifar. Sin embargo, vienen esas circunstancias terribles y es llevado a la cárcel. Dice la historia que 2 años, bueno, la historia que leyó la hermana Raquel en Génesis 41, dice que lo llevaron preso y a dos llevaron también con él. Y cada uno tuvo un sueño y estando presos cuentan su sueño y José los interpreta. Y se cumple. Uno sale para vivir y el otro sale para morir. Y cuando salga, yo creo que le dijeron, ahora que ustedes salen, acuérdense de mí, ¿no? Y la historia narra que aquel siervo de Faraón sale y es restituido en su puesto, y el otro es ahorcado. Y pasan 2 años, se le olvidó al amigo, hasta que Faraón tiene un sueño, el famoso sueño que todos conocemos, de las 7 vacas gordas, fuertes, y de las 7 vacas flacas, de las 7 espigas hermosas y de las 7 espigas feas. Y Faraón está inquieto, ¿verdad? Tiene 2 sueños, está inquieto. Y entonces él va consulta con sus sirvientes, he tenido un sueño, estoy preocupado. Y se acuerda aquel, oye, fíjate que cuando yo estuve en el bote, ¿verdad? En la cárcel, había alguien que interpretaba y los dijo y bien, tráiganlo. Inmediatamente Faraón manda a llamar con su autoridad y dice que el joven se prepara, se rasura, se pone lo mejor que puede y se presenta delante de Faraón. Y la historia nos lleva
a que Faraón le empieza a narrar y ahí está José. Pero hay algo muy importante. Bueno, vamos a terminar para después ya tener la conclusión. Escucha José atentamente la narrativa del sueño y lo plantea. Lo plantea, igual que Daniel también con Nabucodonosor, que también tuvo sus sueños, ¿se acuerdan? Y ahí está José sentado. ¿Qué edad tendría? Tal vez un poco más de 20 años, 25 años, 30 años, no lo sé. Pero es un hombre de Dios, es un varón de Dios. Y escucha atentamente la narrativa y finalmente le dicen, aunque son dos sueños, Faraón, ambos es un solo sueño. Y le empieza a interpretar. Habrá 7 años de abundancia, Egipto será una nación. Hay que recordar, hermanos, que Egipto es un territorio que está en el continente africano, al norte, la orilla del Mediterráneo, y hay un río que es muy importante. ¿Se acuerdan de ese río? El río Nilo, que también se conoce como fertiliza todo. Cuando el río crece, el río Nilo se desborda en cierta época del año y fertiliza toda la tierra que lo rodea, y tiene fama ese río de venir del centro de las montañas de África hasta terminar en el Mediterráneo. ¿Qué habrá pasado? Estamos hablando de que la historia de José se remonta tal vez cerca de más de 2000 años antes de Cristo. Los arqueólogos y estudiosos algo nos tendrán que decir con respecto a esa historia de abundancia y de sequía. Hay que recordar que África es un país con mucho territorio desértico. Y bueno, aquí nos encontramos con un hombre, José, que interpreta un sueño, que va a haber una hambruna terrible sobre la faz de la tierra, del mundo conocido, por supuesto. Y que entonces Dios le estaba revelando, y aquí viene otra pregunta. Dios se está revelando en alguien que no era de su pueblo. El faraón no era un hombre que tenía temor de Dios. Era un pagano, de una religión pagana, politeísta. Sin embargo, Dios otra vez está moviendo los hilos de la historia, para que aún de quienes no tienen temor de Dios, sus vidas se utilizan para la mayor gloria de Dios. Eso es importante. Y dice la historia bíblica que José interpreta el sueño, y no solamente eso, no solamente dice lo que va a pasar, también le dice lo que tiene que hacer. Hace todo un planteamiento administrativo, estratégico, dirían los estrategas hoy de la economía y de la administración. Y bueno, con esta historia, hermanos, hay que recordar que ese es el meollo, es la razón por la que este niño de 10, porque era un niño en la cultura contemporánea, un joven de 17 años, 11 meses, 29 días, 23 horas, 59 minutos, ¿verdad? Hasta que cumple 18 años ya se considera mayor de edad, mientras todavía los pediatras lo atienden. Bueno, este joven, ¿verdad?, de 17 años, es llevado fuera, porque Dios estaba preparando la historia de la salvación para que algunos años después toda su familia de Canaán viajara a Egipto, porque todo el mundo había entrado en una crisis de hambre, de sequía, de carencias, y Egipto, que es el símbolo del pecado también, porque de ahí sale el pueblo, tenían que regresar al seno de ese territorio para una mayor bendición de Dios. Pero esa es la parte, diríamos, que no vamos a tocar, solamente centrémonos en qué hizo José. Y bueno, quiero plantearlos que la idea de hoy es pensar en un buen administrador, ¿sí? Cuando se va a contratar un administrador, seguramente las empresas se plantean muchas preguntas, ¿verdad? Un empresario dice, necesito un administrador. ¿Cuál es el perfil? Pues que tenga un título de Harvard. Está demostrado que los títulos de Harvard sirven para robar países. México es el mejor ejemplo. No sirve porque hay un elemento que no está considerado en el perfil. Primero que nada, tenemos que reconocer, porque el versículo 16 lo dice. Si ustedes leen el versículo 16, respondió José a Faraón, porque hay lo que le dice Faraón, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir que de ti, que oyes sueños,
para interpretarlos. Y fíjense lo que contesta José. Respondió José a Faraón: no está en mí, no está en mí. Dios será, el que dé respuesta propicia a Faraón. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, gloria. Y José tenía como prioridad en su vida darle el lugar a Dios. Primer requisito: reconocer que Dios es el todo en la vida. Es la primera cosa importante. Cuando nosotros por alguna circunstancia tenemos que ir a buscar trabajo, hoy hermanos que andamos con situaciones difíciles en la economía y que necesitamos buscar un trabajo, hermanos, tenemos que tener eso muy presente en nuestra vida. El primer requisito para llegar, además de nuestra experiencia, nuestra preparación, es saber que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, dice la Biblia. No pongamos nuestro éxito en lo que nosotros somos. Es que tengo un título, ¿verdad? Y es que tengo un posgrado y tengo varios diplomados y tengo... No, es Dios el que está. Y José lo hizo en el versículo 16. Es clarísimo lo que dice: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Número 2, además de ese reconocimiento de que no somos nosotros, hay un segundo elemento. Debemos estar atentos a la guianza de Dios. ¿Cuántas veces nosotros que vamos a hacer algo, emprender un proyecto, pues sí, Señor, tú eres dueño de todas las cosas, pero yo lo voy a hacer a mi manera? Fíjense que estaba escuchando aquella frase bíblica que dice: no os juntéis con yugo desigual. Y todo el mundo lo interpreta en términos de pareja, de esposo. No te cases con alguien que no es cristiano. Pero eso es más que eso. El yugo desigual, hermanos, tiene que ver con aquellos tratos que hacemos con gente que no tiene temor de Dios. Vamos a hacer una empresa. Oiga, ¿por qué no hacemos un trabajo? Usted pone la parte económica, yo pongo mi trabajo. Pero si alguno de los dos no coincide en su ética cristiana, eso es un yugo desigual también. Cuando nosotros emprendemos un proyecto y queremos unirnos, tenemos que oír la voz de Dios en todo. Yo no puedo ser cristiano en el templo y en mi casa, pero en mi trabajo no. No, la vida cristiana, la vida de los valores del reino de los cielos, tiene que estar en todas las áreas de nuestra vida. En la vida laboral, en la vida académica, en la vida familiar, en la vida eclesial, en todos los rubros de mi vida. No podemos vivir una dicotomía, dos partes: aquí soy cristiano y es que estoy en la vida secular. Y entonces en el templo llego y me pongo mi aureola, ¿verdad? Y me salgo del templo y me pongo otra cosa. Es importante pensarlo así, hermanos. Debemos, número 1, reconocer que Dios es el todo en nuestra vida. Número 2, que debemos ser fieles y atentos a la guía de Dios. Nos ha pasado que hacemos cosas y sabemos que no es correcto, pero hay que hacerlo. Yo creo que tenemos que reconsiderar en términos de lo que Dios quiere, ser fieles. Número 3, debemos tomar acciones ordenadas. Fíjense lo que dice el versículo 33. Por tanto, bueno, al suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que es firme de parte de Dios, ya que soñó, aunque eran aparentemente sueños diferentes, era uno solo. Y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, aquí viene el proceso. Número 1, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Faraón. Ese fue el primer acción estratégica. Busque un varón prudente y sabio. ¿Quieres que tu empresa funcione bien? Búscate un administrador con esas cualidades: prudente y sabio. ¿Se acuerdan cómo fueron elegidos los primeros diáconos? En Hechos capítulo 6, ya que el Señor Jesucristo se había ido y la iglesia empieza a desarrollarse, los apóstoles presidían a la iglesia, a los discípulos. No se habla todavía de iglesia propiamente, pero sí eran los discípulos. Y resulta que empezó a haber problemas en la comunidad de los creyentes, ¿se acuerdan?
Porque los griegos, así la comunidad no judía, empezó a decir que no eran bien tratadas sus viudas, que tenían más atención los que eran judíos. Entonces los apóstoles llaman a todos y convocan y proponen, vamos a buscarnos varones y da cualidades de buen testimonio, de sabios y llenos del Espíritu Santo. Esa es la clase de varones. Hoy, desgraciadamente, las iglesias están pensando en el hermano que tenga más dinero, el hermano que sea más influyente, como aquel pastor que llegó a una iglesia, es una historia real, y que al llegar a la iglesia como pastor llamado nuevo, pues se sentó con su consistorio y empezó a hablar de la iglesia, de la membresía, sus problemas, su economía, y entonces alguien le dijo, mire hermano, aquí son muchas familias, pero hay una familia en especial que hay que tener cuidado. El hermano fulano de tal, pues tiene sus problemas, es así medio mujeriego a veces, pero da mucha lana a la iglesia. Entonces, tenga paciencia, pastor. Y bueno, la historia habla de que este pastor, pues no se trataba de solapar conductas no correctas, pero a veces se está pensando en ese tipo de situaciones. Y aquí estamos hablando, hermanos, de que cuando los discípulos eligen a los diáconos, las cualidades eran distintivas de las personas que sirven al Señor. De buen testimonio, de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. Y aquí José está dando indicaciones. Búsquese un varón prudente y sabio. ¿Cuáles son las cualidades de un administrador? Pues ya lo estamos teniendo. Reconocer que Dios es el todo en la vida. Número 2, que es fiel para escuchar la voz de Dios en las decisiones que tomamos y tomar acciones ordenadas, ¿sí? Tenemos que tomar planeación, no actuar, nada más porque sí. La Biblia nos está indicando que tenemos que tomar pasos cuidadosos. Número 4, seguir estrategias claras. Ponga gobernadores sobre el país, no solamente un varón, ponga gobernadores sobre el país. Ajá. Y quinte, si leyeron, quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. ¿Qué es eso? ¿Qué es quintar? Nunca había oído yo también tuve problemas, había que buscar otras versiones. ¿Qué es diezmar? Es apartar la 10ª parte. Quintar es apartar la 5ª parte. El 20% de lo que ingresa, dice, ese es el consejo que dio José. En estos 7 años que vienen de riqueza, ¿verdad? No se gasten los recursos y vendan los extranjeros como hicieron con petróleos mexicanos. No. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Son abundantes? Bueno, vamos a separar la 5ª parte y lo vamos a guardar. 7 años. A ver, imagínense ustedes, hermanos. Vamos a pensar que ganamos al mes 3,000 pesos. Es muy poco, pero bueno, vamos a decirlo así. Y entonces la 5ª parte serían, ¿cuánto? 600 pesos, correcto. Cada mes es una crisis la que estamos viviendo, dice José, está hablando de una crisis. Entonces, la 5ª parte durante 7 años. ¿Cuánto serían 7 años? 600 pesos. 7,200 por 5, por 7, ¿no? Casi 144,000 pesos, como cerca de 150,000 pesos. Hablando de un salario menos del mínimo. Ahora imagínense, qué interesante, ¿no? El poder planear de esa manera. José era un hombre visionario, estaba abriendo su visión porque Dios lo estaba utilizando en ese. Pongan gobernadores sobre el país, porque el faraón era el todo, él hacía todo. ¿Se acuerdan cuando Moisés está saliendo con el pueblo de Egipto? Él estaba a cargo de todo. Venían los problemas, la gente se quejaba, no tenemos comida, ya me cansé del maná, ahora queremos pollo, ahora queremos, ¿no? Estaban molestos por todo. Y Moisés tenía que tomar decisiones hasta que llega su suegro, Jetro, y lo escucha, lo observa y le dice, a ver, ven acá. ¿Qué estás haciendo? Te estás desgastando. Y entonces le dice, y le da un proyecto de administración. Tienes que nombrar personas que por grupos, que atienda a 100, y los problemas gordos, eso sí los atiendes tú. Pero por ejemplo, ancianos, y aquí aparece por primera vez el concepto de anciano, que eran los más viejos.
y su experiencia iba a ser útil. Esto es estrategia, hermanos. Y vean lo que dice José aquí. Ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Y junten toda la provisión de esos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país. Es decir, tienen que juntarlo, pero no allá, no. Y dijeron un solo depósito para centralizar. Yo puse aquí en mi análisis, ponga gobernadores, es decir, subalternos, como lo hizo Moisés. Quintar, es decir, separe una quinta parte de la producción agrícola. 3, junte y guarde la provisión en almacenamientos para una provisión. Hoy a lo mejor no nos dedicamos a labrar la tierra, pero si recibimos en una economía en pesos, hay que separar. Un secreto de la administración es el ahorro, algo que nuestros países en América Latina no desarrollamos y que como congregación deberíamos de desarrollar un poco más. A pesar de la crisis que podamos estar viviendo, el pueblo del Señor tiene que salir adelante. Haga un depósito para todo el país, un lugar de almacenamiento centralizado. Eso es muy interesante, ¿eh? Eso es muy interesante, porque nos está diciendo estrategias claras de cómo ser un buen administrador. Este pasaje que nosotros hemos leído en el capítulo 40 de Génesis nos va diciendo los pasos, y termina diciendo José, versículo 3, y dijo Faraón a José, bueno, él está con sus sabios, con sus consejeros, y es interesante ver lo que pasa ahí, cómo responden. Ya se cerró mi maquinita, en este caso. El pasaje nos dice que toda la gente con la que estaba Faraón, pues estaban escuchando el consejo de este hombre, de José. Y entonces se nombra un varón sabio y prudente y se quedaron viendo entre ellos. ¿A quién pondremos? Decía Faraón. Pues ¿quién más que él? ¿Quién más que este hombre que nos ha venido a decir todo el proceso, todo el proyecto con el que tenemos que movernos? Entonces aquí descubrimos que José fue el hombre que Dios utilizó en su momento, que no solamente Faraón se conformó con escuchar a un intérprete de sueños, sino que siendo un extranjero, un hombre que había salido de la cárcel, falsamente acusado. Pero aquí lo que está descubriendo el propio Faraón, que no había nadie más arriba de él en autoridad, que todavía le dice, tú vas a ser ese hombre y vas a tomar todas las decisiones que quieras. Fíjense nada más, qué confianza. Y solamente habrá alguien sobre ti, el Faraón, que estoy en el trono. Pero tú tendrás toda la capacidad para poder tomar las decisiones necesarias para el mayor desarrollo que ellos estaban necesitando en ese momento. ¿Qué nos hace pensar esto, hermanos? Que la vida de un creyente tiene que ser una vida correctamente administrada. Hoy vivimos situaciones con nuestros hijos. Hoy se viven situaciones con lo que nuestros recursos. Hoy vivimos situaciones de todo tipo, pero hay elementos que tenemos que valorar y retomar. Tenemos que tomar decisiones donde los valores del reino de Dios sean prioritarios para nuestra vida. Y creo que nunca es tarde para tomarlos. No podemos decir que esos consejos que la Biblia nos está dando son consejos que de pronto son para esa época. No, la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y hoy, en estos tiempos tan complicados, hermanos, necesitamos ser sabios y prudentes, como dice el consejo que el propio José nos da en esta tarde. Y yo les invito, hermanos, para que cuando estemos en la presencia del Señor, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El Señor Jesucristo en la parábola de los talentos, con aquel buen siervo, bien buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.
Hermanos, yo quiero oír esas palabras cuando esté en la presencia de Dios. Que podamos tomar acciones, decisiones en la vida, no solamente en nuestra vida, en la vida de la iglesia, de la congregación, y que sean decisiones que honren y glorifiquen al Señor siempre. Que Dios nos bendiga.